Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 16 de noviembre del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Al sonido de la trompeta. Siempre he considerado prudente no añadir nada más al mensaje de la segunda venida de Jesús. Es decir, el mensaje es que Jesús vuelve por segunda vez. No sabemos cuándo, por lo tanto, no especulemos fechas ni tiempos. Tampoco nos toca decir que se ha retrasado o que es inminente, porque nada de eso dice la Biblia. Y sobre todo porque no sabemos la fecha de su regreso. Si supiéramos que habría de venir en tal fecha y no vino, tenemos la autoridad de decir se ha retrasado. Pero eso no lo sabemos. Tampoco nada nos capacita para decir que su venida es inminente. Podríamos decir que cada día que pasa estamos más cerca, porque eso es lógico, pero tampoco con ese argumento podemos decir o pensar que faltan pocos o muchos años, porque solo sería especulación. Los hermanos de Tesalónica tenían ese problema. Ellos pensaban que la segunda venida de Jesús era inminente, y ya dijimos ayer que inminente es que está viniendo a la voz de ya, pero hasta el momento no existe nada que nos avale para decir eso. Recordemos que antes de la segunda venida de Jesús, cuando la puerta de la gracia se haya cerrado, habrán de caer las 7 plagas postreras que convertirán este planeta en un caos. Es decir, habrá un retroceso donde llegaremos hasta la situación misma antes de la creación. Y cuando la 7ª plaga se esté cumpliendo, me parece a mí que hasta entonces podremos decir que el regreso de Jesús es inminente, no antes. Pero veamos el errado concepto de los hermanos de Tesalónica. Tenían respecto a la segunda venida de Jesús. Creían que lo habrían de recibir en vida, pero se comenzaron a llevar gran chasco. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados, y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en una vida futura. Es por eso por lo que el apóstol Pablo les escribe la primera carta a los hermanos de Tesalónica, para infundirles esperanza mediante la resurrección respecto a la segunda venida de Jesús. Y por eso ahora el apóstol Pablo deja este mensaje maravilloso a los hermanos de Tesalónica y para todos nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que cuando los muertos en Cristo escuchen la trompeta, cuando suene la trompeta en el día del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunas personas malintencionadas usan la declaración: traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, para decir que los que murieron se fueron al cielo y que cuando Jesús regrese vendrán con él. Pero no tiene ningún caso perder tiempo al respecto, porque el contexto bíblico no corresponde con lo que ellos quieren inventar. Por supuesto, ellos dirigidos por el diablo. La razón por la que los cristianos tesalonicenses pueden tener esperanza mientras lloran por los miembros muertos de su iglesia, es que Dios los traerá. Es decir, noten bien,
resucitará a estos creyentes fallecidos y hará que estén presentes en el regreso de Cristo, de modo que estarán con Jesús. La implicación es que estos creyentes fallecidos no tendrán ningún tipo de desventaja en la parucía de Cristo, sino que estarán con Jesús, de tal manera que compartirán por igual con los creyentes vivos la gloria vinculada con su regreso. Cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, resonará la última trompeta y toda la tierra la oirá, desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las minas más profundas. Los muertos justos oirán el sonido de la última trompeta y saldrán de sus tumbas para ser revestidos de inmortalidad y para encontrarse con su Señor. Queridos amigos y hermanos, ninguna persona que muere asciende al cielo y en ocasión de la segunda venida de Jesús regresará con él. Esa es una falsedad satánica que ha corrompido a muchos, pero que la Biblia no enseña. La única verdad es que los muertos en Cristo se encuentran en sus sepulcros, en sus tumbas, y cuando suene la trompeta en ocasión de la segunda venida de Jesús, habrán de resucitar para vida eterna. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.